Hola amantes sobrenatural. Soy el viajero. Hoy nos embarcaremos en un trayecto donde el silencio y la penumbra son los únicos compañeros. Bienvenido al misterio del tren fantasma. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando subes a un vagón que parece carecer de vida a medianoche con destino desconocido? Ponte los auriculares y prepárate para sumergirte en una travesía en la que cada crujido de los rieles podría ser el preludio de algo inimaginable. En nuestro mundo existen realidades que la mayoría nunca han visto, rincones donde la línea entre lo vivo y lo espectral se desvanece. Esta historia está hecha para quienes sienten el escalofrío de lo oculto al acecho. Si te apasionan lo paranormal, las leyendas urbanas y lo sombrío, este relato te atrapará. Antes de iniciar este viaje, déjame pedirte un pequeño favor. Comenta abajo la frase "La oscuridad es mi hogar" para mostrar que eres de los pocos valientes dispuestos a mirar de frente a lo desconocido. Con tu comentario, ayudas a nuestro canal a crecer y a traer más historias que ericen la piel. Y, si este prólogo ha encendido tu curiosidad, regala un like al video. Así, el algoritmo de YouTube sabrá recomendar este trayecto a otros buscadores de lo misterioso. Cuando estés listo, dime y arrancamos con el relato que aguarda en el silencio de los rieles. La campana de la estación sonó por última vez a las 12 en punto y solo el eco de los hierros retumbó en mis oídos mientras subía al vagón. La iluminación era escasa, bombillas amarillentas colgaban de cadenas oxidadas, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre los asientos de terciopelo raído. Pese al murmullo distante del revisor anunciando la salida, el ambiente rezumaba un silencio casi sobrenatural. El traqueteo de las ruedas sobre la vía se escuchaba con una nitidez perturbadora. Cada chasquido parecía alinearse con los latidos de mi corazón. Recorrí el pasillo con pasos medidos, sintiendo el frío de los asideros metálicos bajo mis dedos. Un único vagón me separaba de la plataforma, como si el mundo real hubiese quedado atrás. Fue entonces cuando la vi sentada junto a la ventana más alejada. Una figura envuelta en un abrigo negro. Su piel era tan blanca que resaltaba incluso contra la penumbra del interior, y su mirada penetraba el espacio con una intensidad hipnótica. No apartaba los ojos de mí, y su postura erguida, casi rígida, irradiaba una quietud antinatural. Intenté girar la cabeza hacia otra dirección, convencido de que mi mente jugaba trucos de tanto investigar mitos urbanos. Pero cada vez que mis párpados se alzaban, allí estaba ella, con los labios sellados en una línea fina e imperturbable. No emitía sonido alguno, y sin embargo, su presencia ocupaba todo el vagón. El aire comenzó a sentirse más denso, como si respirara humedad y presagio de algo que no acertaba a nombrar. Me senté 2 asientos frente a ella, procurando no cruzar demasiado la mirada. Alegué curiosidad o tal vez nervios, y le lancé un saludo inadvertido. «Buenas noches». La mujer no respondió. Solo estrechó ligeramente los párpados. Como calibrando mi reacción, un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando contemplé el rescoldo de sus ojos. Eran tan negros que absorbían la poca luz que iluminaba su rostro. En ese instante, el compás de mi respiración se descontroló y dejé caer el abrigo a mi costado con torpeza. Las manecillas del reloj del andén quedaron atrás y el silbato del tren habló por última vez antes de perderse en la negrura. Sentí el leve vaivén característico de un convoy en movimiento. Pero aquí no había ningún murmullo de conversación ni tintinear de maletas. Solo un silencio voraz que amortiguaba hasta el roce de los cuerpos contra los asientos. Cerré los ojos un segundo para calmarme, tratando de convencernos a los dos de que solo era un tren cualquiera. Una mujer solitaria y un pasajero con la imaginación demasiado fértil. Abrí los ojos justo cuando el tren pasó junto a una vieja casona, iluminada por faroles mortecinos. Las cortinas se movían sin que hubiese brisa alguna, y a través de un visillo pude distinguir una silueta inclinada que observaba hacia mis ventanas. Parpadeé con fuerza, y cuando giré la cabeza nuevamente hacia la pasajera pálida, no pude evitar estremecerme. Sus ojos seguían fijos en mí, expectantes, como si aguardaran una señal oculta.
El chisporroteo de los frenos al doblar la primera curva fue lo único que interrumpió la tensión. Casi instintivamente apoyé la palma de la mano contra el cristal, sintiendo cómo la superficie vibraba bajo mí. A mi espalda, la mujer se incorporó con una gracilidad antinatural, como si flotara en lugar de deslizarse por el suelo. Su abrigo deslizó unos centímetros, dejando al descubierto un vestido antiguo, oscuro, con encajes delicados que parecían intactos pese al tiempo. Cada detalle de su atuendo sugería que no pertenecía a esta era. Un repique muy tenue proveniente de las profundidades del tren rompió por un momento el silencio. Rápidamente reparé en una vieja campanilla atada al pomo de una puerta de servicio, pero la puerta continuó cerrada como si nada hubiera sonado. Inspiré hondo, buscando una distracción, giré los ojos hacia el exterior. La noche se extendía, sin luna ni estrellas, y solo los postes de la vía sobresalían como hombres erguidos en fila india, custodiando un trayecto que parecía no tener fin. De repente, una ráfaga gélida barrió el vagón, las bombillas parpadearon y un suspiro ahogado recorrió la tela de los asientos. Sin dudarlo, alcé la vista y encontré a la pasajera a apenas un palmo de distancia. Su cara estaba ahora iluminada por un resplandor mortecino que emergía del propio aire. Coincidió con el estrépito de los hierros cuando el convoy se adentró en el perfil de una colina. Un último crujido recorrió los rieles. Y lo sabes tan bien como yo, un túnel se abría justo frente a las ventanas. El exterior se volvió un pasadizo de sombra absoluta y dentro del vagón todo se transformó en un susurro oscuro. Apenas había espacio entre nuestros dos mundos, ella y yo, unidos por el vacío de aquella cavidad inmensa. Aquí concluye este primer tramo de nuestro viaje. Si sientes el peso de la noche apoderarse de ti, mereces descansar la mirada. Espero tu aprobación para continuar con el siguiente bloque, donde nos sumergiremos en el corazón de la oscuridad y descubriremos qué secretos guarda la misteriosa pasajera. Continuando desde la aparición de la pasajera pálida junto a mi asiento. El tren penetró en ese corredor de noche absoluta. El túnel emergió ante nosotros como la boca de un abismo antiguo, con muros carcomidos por el paso del tiempo y arañazos que, en la penumbra, parecían formar rostros retorcidos. El silencio engulló por completo el traqueteo de las ruedas, reemplazándolo por un zumbido profundo que vibraba en mis huesos. En ese instante, no era un pasajero más, me sentía prisionero de un espacio donde las leyes de la realidad se diluían. Las bombillas del techo parpadearon hasta extinguirse, y un frío gélido descendió sobre el vagón como si el túnel aspirase todo rastro de calor y vida. Sentí mi respiración condensarse en pequeños remolinos frente a mi boca, y mis manos temblaron al aferrarse al respaldo del asiento. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo imposible de descifrar al principio, un suspiro humano y a la vez gutural que vibraba en el aire denso. El susurro se deslizó por el pasillo. La oscuridad de mi hogar, repitió la voz contra el metal y la madera astillada, alargando cada sílaba con una cadencia hipnótica. La entonación no provenía de ningún lugar en particular, vibraba en el ambiente como un eco acechante. Cerré los ojos con fuerza, como si esa acción pudiera frenar la propagación de aquella invocación. Sin embargo, las palabras se tatuaron en mi mente. Tallándose con urgencia, abrí los ojos de nuevo y vi un resplandor difuso en la ventanilla. Era como un corazón lumínico que palpitaba en la montaña de sombras. Poco a poco, ese fulgor adoptó la forma difusa de un rostro pálido, desencajado, con los labios entreabiertos y los colmillos apenas insinuados. Tuve la certeza de que era la pasajera de mirada hipnótica. Pero su cuerpo parecía desmaterializarse y volverse bruma. Aquella visión me heló la sangre hasta dejarme inmóvil. Intenté respirar con calma. Rogué en silencio al tren que saliera pronto del oscuro túnel. Las paredes se estrechaban a mi alrededor. Creí sentir cómo los hierros se inclinaban, clavándose como garras que querían rasgar el vagón. El murmullo ya no hablaba en voz única, sino en coro, un coro de voces apagadas que entonaban un cántico funerario.
Mi pulso palpitaba en mis sienes y un sudor frío recorría mi espalda. De pronto, la negrura cedió ante un haz de luz tenue. Un breve parpadeo y la bombilla sobre mi cabeza cobró vida con un tono verdoso, revelando la escena con una claridad espeluznante. El pasillo estaba vacío, no había ni rastro de la figura espectral. Las ventanas ofrecían un reflejo distorsionado de mi rostro pálido y sudoroso. Me incorporé, tambaleándome, y avancé con cautela hacia el extremo del vagón, conscientes de que cada paso levantaba un eco hueco que retumbaba en el espacio. Al llegar al siguiente compartimento, empujé la puerta con un chirrido despedazando el silencio. Allí, en un asiento, encontré mi abrigo extendido como si alguien lo hubiese abandonado con prisa. Pero lo más perturbador eran las dos marcas, dos muescas rojas en el respaldo del asiento, tan profundas que parecían frescas coloreándola. Tela gris con la sombra de la sangre. Mi corazón dio un vuelco. Toqué con la yema de mis dedos cada marca y encontré la tela húmeda y caliente. El hedor metálico de la sangre estaba casi imperceptible como un perfume fatal. Retrocedí con horror, tropezando y perdiendo el equilibrio, y choqué contra el cristal que separaba el vagón de servicio. Fruncí el ceño conteniendo un grito al ver que, tras el vidrio se dibujaba, en el reflejo, la silueta de la mujer. Estaba justo detrás de mí, con la cabeza inclinada y sus labios se movían en un murmullo ininteligible. Intenté girar para enfrentarla, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La reconocía en cada detalle, desde su piel nívea hasta el vestido de encaje oscuro. Un golpe seco retumbó en la puerta de colaboración. Parecía alguien del otro lado intentando entrar, pero el pomo no cedió. El impacto aportó un nuevo matiz de ansiedad. No solo yo estaba atrapado, sino que alguien o algo más buscaba entrar. El revisor, el maquinista, cualquier empleado, o tal vez otro espíritu errante. El aire se espesó de nuevo y la grotesca sinfonía de susurros retornó, rodeándome por completo. Con un esfuerzo sobrehumano, me liberé de la hipnosis y corrí hacia mi asiento original, decidido a apoyar la cabeza contra el reposabrazos y cerrar los ojos. Solo un viaje, un túnel, después todo habrá acabado, me dije. Pero la certeza se desdibujaba a cada palpitar de mi corazón. Me dejaron atrás los pasillos, las ventanillas y el reflejo de mi propio miedo. Entonces, justo cuando el tren emergió del túnel, una vez más la luz inundando el vagón y devolviendo la realidad aparente, la pasajera apareció ante mí con la boca entreabierta y una sonrisa retorcida. Los colmillos lucían largos y agudos y sus manos se alzaban como garras sobre mi hombro. Un silbido sordo recorrió su garganta, y al rozar mi piel casi sentí el calor de su respiración. Pude jurar que sus ojos negros brillaron, entonando de nuevo su letanía. La oscuridad es mi hogar. Un sacudón violento sacudió el tren, y el chirrido de los frenos rasgó el aire. El convoy se detuvo de golpe, y un chirrido final marcó el instante en que la puerta del vagón se abrió lenta, casi perezosamente. Allí, en el umbral, la figura se desvaneció como un suspiro llevado por el viento glacial que entró desde el exterior. Al voltear la vista, descubrí que el asiento donde me había sentado al principio estaba vacío, salvo por esas dos muescas de colmillos sangrientos. Mi pulso se desbocó, y supe que nada de lo vivido era fruto de mi imaginación. El revisor irrumpió con la linterna temblorosa en la mano, preguntando si estaba bien. Pero su rostro, bañado en la luz amarilla, no mostraba sorpresa ni curiosidad, sino la indiferencia impenetrable de quien se topa a diario con lo inexplicable. El revisor me escoltó hasta la puerta del vagón con una indiferencia tan gélida como el aire que se colaba por las rendijas del andén. Su linterna osciló sobre mi rostro antes de girar hacia el interior del convoy, como si todo cuanto hubiera ocurrido en su ausencia fuera parte de la rutina más banal. Al salir, el chirrido de las bisagras quedó suspendido en el aire al tiempo que el tren recuperaba impulso y se desvanecía en la negrura, dejando tras de sí un eco prolongado que parecía resonar en cada viga de la estación. La plataforma estaba desierta.
Sobre los bancos de madera agrietada, ningún viajero aguardaba el próximo convoy. A lo lejos, un letrero eléctricamente inestable parpadeaba con un nombre que no reconocía: Estación San Miguel de los Susurros. Un título casi irónico, pensé, para un lugar que rezumaba abandono y misterio. El suelo revestido de baldosas descascaradas crujía bajo mis pasos, y cada golpe de mi zapato contra el mosaico sonaba tan alto que temí despertar algo oculto en los rincones oscuros. Encendí el celular con manos temblorosas. No había señal. La pantalla mostraba barras vacías y el mensaje de sin servicio me devolvía al silencio impregnado de humedad y polvo. Guardé el teléfono, consciente de que cualquier intento de comunicarme con el exterior se perdería en esa penumbra. Perenne avance hacia un mural descascarado donde, bajo restos de pintura, se atisbaba la forma de un mapa ferroviario antiguo. El trazo de una vía roja cruzaba el dibujo hasta desaparecer en una zona tachada con grafiti. Los perdidos no regresan, a mitad de camino. Un suave golpeteo metálico reverberó entre los arcos de hierro. Me detuve en seco. El corazón se me encogió al escuchar los pasos lentos, deliberados, que crujían tan sincronizados con mi propio pulso que creí perder la noción de quién me seguía. Giré el rostro y distinguí, al otro extremo de la plataforma, la silueta inconfundible de la pasajera pálida, erguida, con el abrigo negro arrebatado por el viento inexistente. Iluminada por el reflejo mortecino de la lámpara de gas que pendía de un soporte fracturado. Quise gritar su nombre o al menos forzar mi voz al doble de su volumen, pero nada brotó de mi garganta. Ella no avanzaba. Sus pasos parecían fundirse con la sombra de las vigas, como si su cuerpo flotara apenas por encima del pavimento. A cada zancada que daba, el eco se duplicaba, extendiéndose por un túnel subterráneo cuyo orificio se abría. Al final del andén, un pasillo oblicuo, estrecho, con paredes recubiertas de azulejos mohosos y manchas oscuras que recordaban saliva seca. La curiosidad me venció por instinto y avancé tras ella. El pasadizo se inclinaba hacia abajo con una pendiente sutil, sumergiéndome en un frío aún más profundo. Apenas eran perceptibles los zumbidos de la estación sobre mi cabeza, amortiguados por kilómetros de ladrillos colapsados. Un chirrido de tuberías resonaba desde lo más profundo, acompañado de un goteo constante que marcaba el compás de mi desasosiego. Mis dedos rozaron la pared, resbalando sobre una sustancia viscosa, agua con un matiz rojizo que recordaba salpicaduras, antiguas, tal vez manchas de una tragedia sepultada bajo la estación. Al alcanzar un cruce de túneles, la figura de la mujer cesó su avance. Se detuvo junto a un montículo de escombros que bloqueaba parcialmente la vía clausurada. Con un ademán casi imperceptible, apartó unos ladrillos y reveló una abertura diminuta, justo lo bastante ancha para que mi brazo atravesara el hueco. Por un instante, los latidos retumbaron en mis oídos con la urgencia de un tambor de guerra. Sentí la necesidad de retroceder, de salir corriendo en busca de la luz del andén. Pero una fuerza inexplicable me maniataba, era como si su presencia me enraizara al suelo de entonces. La pasajera inclinó la cabeza hacia un costado, y aquella voz casi ahogada, cargada de eco, volvió a resonar con claridad: la estación guarda mis pasos. Solo el valiente podrá tomar mi lugar. La caja torácica me oprimió un dolor sordo. ¿Mi lugar? ¿Era acaso una invitación o una advertencia? Con el pulso desbocado, estiré la mano y toqué sus dedos, cuyas puntas estaban frías como el mármol. Sentí un estremecimiento que elevó mis vellos y percibí la vibración del tren distante, ganado por la velocidad, como el latido de un monstruo que me observaba desde las entrañas de la tierra. De pronto, un estruendo sordo sacudió la bóveda del túnel. Piedras sueltas cayeron al suelo, levantando motas de polvo que danzaron en el cono de luz que se filtraba por un respiradero. Los tornillos y las chapas resonaron como campanas oxidadas. El suelo bajo mis pies rugió y cedió, ligeramente haciéndome retroceder con un brinco.
Tras él, la mujer giró los ojos en un parpadeo sobrenatural y esbozó una media sonrisa trémula, dejando al descubierto un colmillo manchado. Luego, se deshizo en un suspiro de bruma, mezclándose con el polvo y la penumbra, disolviéndose en el aire que temblaba de expectación. La oquedad a mis pies tembló una vez más. Con el rostro empapado en sudor frío, me agaché para mirar adentro. El agujero conducía a un pozo sin fondo. Solo una negrura absoluta respondía al brillo de mi linterna, un eco lejano. Quizás la voz de la mujer o tal vez el lamento de un convoy olvidado ascendió por el conducto resonando como un canto de sirena. Una brisa espesa emergió trayendo consigo el olor metálico y orgánico que había detectado en el vagón. Me incorporé con dificultad, sintiendo el vértigo de la idea de caer en aquel abismo. Sin embargo, cada fibra de mi ser me impulsaba a seguir adelante, convencido de que, más allá de esa oscura cima, aguardaba la verdad. El túnel hacia la estación se cerró tras de mí con un estertor de hierros, robándome la posibilidad de retorno. La única salida visible era internarme en esa oquedad, dejar que él, el maldito, me guiara hacia un destino desconocido. Al internarme en el túnel sellado tras la pasajera pálida, sentí como la estrechez del corredor comprimía mi respiración. El aire vibra aún con el eco del latido del tren que recorre un circuito imposible y a cada paso la oscuridad se arremolina en torno a mis pies como si quisiera arrastrarme hacia abajo. Poco a poco, la humedad se hizo más densa y el olor a óxido y musgo dominó el ambiente. Mis dedos rozaron las paredes de ladrillo rezumantes. Descubrí endorilips de grafitis antiguos que hablaban de desapariciones sin fecha y advertencias en un idioma que mi mente solo atisbaba como un murmullo atávico. A medida que avanzaba, el corredor se bifurcaba en múltiples pasadizos tan idénticos que cada cruce hacía temblar mis coordenadas mentales. Una escasa luz rojiza brotaba de pequeñas rajaduras entre los ladrillos, sugiriendo el fluir de un metro fantasma por el que jamás habían pasado ojos humanos. Numerales corroídos se repetían en cada enclave, 13,7 cifras que brillaban con un fulgor mortecino y que me arrastraban sin remedio hacia lo desconocido. Losetas sueltas crujían bajo mi bota y un murmullo lejano, como el roce de un pañuelo sobre madera vieja, se colaba de vez en cuando, haciéndome dudar de si era aquel túnel o la misma pasajera quien susurraba mi nombre. Más adelante, un suspiro metálico surgió de una compuerta de hierro entreabierta. Del interior escapaba el zumbido irregular de vapor corrosivo y el silbido de válvulas que parecían clamar por un maquinista. Perdido, me detuve ante el arco oxidado y alcé la linterna. Las vigas curvadas formaban la silueta espectral de un antiguo vagón, tapiado y herrumbroso, con ventanillas cubiertas de barro. En su interior, apenas perceptibles tras la suciedad, se adivinaban filamentos de neblina blanca trepando desde los asientos hasta el techo. Como brazos que buscaban libertad, el sonido de mis propios latidos competía con el murmullo de un traqueteo remoto. Creí adivinar el paso de ese convoy atrapado en la roca, un tren condenado a deambular por galerías infinitas. Giré la linterna hacia el extremo opuesto del pasillo, un pasadizo secundario más bajo al que llegaba una escalera de caracol de hierro. Cada peldaño chillaba al asentarse mi peso, y mi respiración se volvió fragmentada. La curiosidad y el terror libraban una contienda amarga en mi pecho, empujándome a descender. Al alcanzar el fondo, encontré un vestigio de estación olvidada, un andén semiderruido donde el suelo estaba cubierto de polvillo negro que crujía con mis pasos. Un rótulo quebrado colgaba torcido, andén 934 Trenesa. Ninguna parte. Me puse de cuclillas para inspeccionarlo y mis dedos toparon con dos pequeñas vigas de tren embutidas en la roca, pero ningún ril bastaba para sostenerlas. Me erguí y observé a mi alrededor, solo un túnel de bóveda baja cuyas paredes vibraban al unísono con el zumbido de un corazón mecánico, entre aquel sopor misterioso. Recuperé el eco de la voz de la pasajera. Tu lugar me espera.
El centro, la palabra centro, retumbó contra el cráneo, insinuando un núcleo subterráneo tan profundo como terrorífico. Empecé a caminar de nuevo, guiado por un instinto primitivo que me impulsaba a atravesar galerías hasta llegar a un vestíbulo circular, cuyas paredes estaban labradas con reliefs de calaveras y relojes detenidos en la medianoche. En el suelo, un mosaico de mosaicos formaba un laberinto concéntrico. La ruta trazada se perdía en el centro, donde una trampilla de hierro carcomido aparecía sellada con clavos oxidados. Mi linterna tembló al descubrir una hendidura en uno de los bordes de la trampilla. Con el canto de la mano fui desatornillando un par de pernos hasta que el hierro cedió con un chasquido que resonó como un aldabonazo. Un soplo de aire gélido emergió del orificio, impregnado de un hedor a metal caliente y salpicaduras antiguas que recordaban sangre reseca. Un canto apagado, como un coro subterráneo, brotó del pozo. Vacilé un segundo, con el pulso desbocado, antes de inclinarme y asomarme con cautela. Lo que vi al otro lado fue un vacío insondable. Una negrura que absorbía la luz de la linterna sin ofrecer fondo ni contorno. Sin embargo, percibí algo. Más, un latido mecánico, intenso y monótono, que lograba hacerse notar pese a la distancia. Imaginé que era el propio corazón del tren maldito, latiendo en lo más hondo de la tierra. Cada palpitar vibraba en mi cráneo, arrastrándome como un imán hacia ese pozo sin retorno. Quise retroceder para cerrar la trampilla, para huir hacia la estación y buscar la salida que se me había arrebatado, pero mis piernas no respondieron. Era como si la gravedad misma se hubiera invertido, atrayéndome hacia abajo. Un estremecimiento recorrió mi columna cuando una mano helada rozó mi hombro. Estaba la pasajera, tan próxima que su aliento mortal me congeló la nuca. Su silueta se recortaba contra el ovalado resplandor de la trampilla, y su voz, ronca y jubilosa, me susurró: «Tus miedos alimentarán mi hogar». Con un bruto tirón, empujó mi cuerpo hacia el pozo. Mis gritos resonaron por el laberinto, pero de inmediato fueron engullidos por la negrura. Sentí como mis manos perdían el asidero, como mis uñas arañaban el metal carcomido, mientras mi cuerpo flotaba pantagruélicamente antes de precipitarse en caída libre hacia el corazón del laberinto subterráneo. La caída fue interminable. Mi cuerpo giró en el vacío, golpeando las paredes del túnel con un eco sordo que resonaba en cada fibra de mi ser. Sentí como mi cabeza tardaba en reaccionar, como si mi sangre se hubiera convertido en plomo. El aire me quemaba los pulmones al frenar la caída y un crujido de huesos anunciaba que algo dentro de mí se había roto. Cuando los brazos se cansaron de buscar sostén, todo a mi alrededor se tiñó de un verde enfermizo antes de estrellarme contra una superficie metálica tan fría que dolía al contacto. Abrí los ojos, hallándome tendido en el suelo de un pasillo estrecho. El espacio estaba delimitado por paredes de acero ennegrecido, cubiertas de salpicaduras oscuras y grietas que chisporroteaban con un hálito fantasma a cada lado. Destartaladas puertas corredizas entreabiertas dejaban entrever compartimentos desvencijados, con asientos deshilachados y ventanillas rotas que dejaban filtrar un rayo mortecino. El silencio se había convertido en un personaje más, tan espeso que casi lograba sostenerme de pie. El traqueteo llegó entonces, un retumbo grave y monótono, como el latido lento de un corazón mecánico. El pasillo se estremeció bajo mis pies y el zumbido fue creciendo hasta inundar mis oídos. Su origen parecía ser el propio suelo, como si unas vigas invisibles golpearan contra mis costillas. Intenté incorporarme, pero mi espalda ardía y las rodillas no respondían. Arrastré el torso hacia un lado y apoyé la mano en un rilosidado, decidiendo que aferrarme era la única manera de no ser barrido por aquella vibración subterránea. Con un esfuerzo supremo, me puse de pie. El traqueteo cedió apenas un instante, y escuché un murmullo angustioso. Un coro de lamentos se alzó en la penumbra. Provenía de los asientos cubiertos de polvo. Cauteloso, avancé hasta uno de los compartimentos y al asomarme vi lo inimaginable: sombras humanoides sentadas como si aguardaran un tren que nunca llegaría.
Sus rostros eran máscaras de ceniza. Y sus ojos, pozos vacíos. No había carne, solo gritos mudos encapsulados en huesos quebradizos. Al entrecerrar la mirada, distinguí manos apoyadas en los apoyabrazos, hendidas por grietas de óxido como heridas que rezumaban abandono. Retrocedí. Pero el suelo vibró de nuevo con mayor intensidad. El lamento se hizo unánime, un lamento de almas torturadas que reclamaban paso. El murmullo creció hasta convertirse en un grito ensordecedor, helando la sangre. Las puertas de los compartimentos se deslizaron por su cuenta, cerrándose con un chirrido lastimoso. Solo pude contener un grito ahogado cuando observé, tras el cristal sucio, el reflejo de la pasajera pálida, erguida, silenciosa, con la mirada fija en mi propia boca abierta. Un crujido distinto me sacó de la hipnosis. El tintineo de una campana coronada por cadenas rotas. Bajo la penumbra, la cabina de un conductor emergió en el extremo del vagón. Era un esqueleto vestido con chaqueta raída, la gorra ladeada, con un brazo extendido hacia una palanca enmohecida. Sus cuencas vacías me examinaron, y la campana repitió su lamento con cadencia fúnebre. Sentí que debía alejarme, pero apenas di un paso, las bisagras crujieron, y el convoy entero osciló con violencia. Lanzándome contra la ojiva de un asiento, me incorporé tambaleante y corrí por el pasillo. Tras cada curva, nuevos coches asomaban, unos llenos de espejos fracturados que reflejaban mi propio rostro distorsionado, otros con jaulas oxidadas donde algo resonaba, golpeando el metal desde el interior. Cada impacto contra la puerta me aceleraba el pulso, como si el tren quisiera devorar mis latidos. La pasajera permanecía en todas partes a la vez. Tras ventanillas, recortada en puertas abiertas. Su aliento inmaculado impregnando cada recodo. La carrera terminó en un amplio vestíbulo central donde el techo se arqueaba sobre mí en bóveda. Allí hallé el corazón mecánico del tren, una esfera de bronce agrietada que pulsaba con luz sanguinolenta, iluminando unas tuberías retorcidas que se hundían en la roca. El murmullo y el zumbido convergían en ese núcleo, y al acercarme noté el olor a carne quemada y metal fundido. La esfera latía al ritmo de mi respiración, y antes de que mis manos pudieran retraerse, un par de hilos de vapor emergieron de una fisura, silbando como uñas arrastradas por el mármol. Fue entonces cuando la figura de la mujer surgió del reflejo en la superficie bruñida. Sus labios se curvaron en una sonrisa triunfal, y alargó la mano hacia mí. Sus dedos eran ahora filamentos de humo helado que rozaron mi muñeca. Aquí es mi hogar, todas estas almas me alimentan. Murmuró con voz rasgada por siglos de espera. Las palabras cayeron en mi mente como martillazos clavándose entre mis pensamientos. Incapaz de razonar, mis dedos buscaron la palanca junto a la esfera. Parecía diseñada para liberar el vapor mortífero o detener el latido interno del tren. Con la respiración agitada, arranqué la palanca con fuerza. Un chasquido atronador retumbó, y la esfera proyectó un pulso cegador, una onda de choque, que dobló las tuberías y abrió grietas en la bóveda. El corazón metálico emitió un aullido agónico, como si supiera que su fin se acercaba. Las luces mortecinas se apagaron, reemplazadas por un resplandor rojo que brotó de la grieta, más grande. El suelo vibró con tal violencia que creí que todo el tren se desplomaría sobre mí. Sentí el calor abrasador de un fuego que nadie veía, pero cuyo aliento penetraba mis pulmones. La pasajera soltó un alarido ahogado, y su forma se desintegró en millares de partículas oscuras que se fundieron con el vapor. Mi propio grito se unió al coro del abismo. Todo quedó sumido en un silencio abrupto. El corazón de bronce colapsó y un estruendo final sacudió la roca circundante. El pasadizo tembló como si la tierra protestara. Mi cuerpo, herido y titubeante, perdió el equilibrio y caí de rodillas ante los fragmentos de la esfera. A lo lejos distinguí una luz blanquecina que se filtraba por la grieta abierta en la bóveda. Era la primera claridad en horas, un hilo que prometía libertad con el pulso al borde del colapso. Alcé la vista hacia la fisura,
Noté cómo el pasillo se desplomaba y sentí el halo de esperanza y terror entrelazarse en mi pecho. Desesperado, arrastré los pies por el suelo agrietado y sujeté el tubo más cercano para incorporarme. Las manos me temblaban, pero me impulsé hacia adelante, atraído por esa luz que anunciaba a un final o un nuevo comienzo, al arrastrarme por el suelo agrietado. Cada hueso de mi cuerpo protestaba con un dolor que parecía extenderse hasta el alma. El resplandor blanco se filtraba por la grieta abierta en la bóveda, proyectando un haz tembloroso sobre la esfera destrozada y los fragmentos de latón retorcido. Cada paso que daba hacia esa claridad aumentaba la intensidad de mi pulso, como si avanzara por una calle oscura hacia un faro distante. Sin embargo, la esperanza se debatía con una sensación de déjà vu. En este sitio ya había encontrado breves destellos de luz que luego se convirtieron en espejismos tortuosos. Me incorporé con ayuda de las manos, palpando las piedras flojas del suelo para no caer de bruces. Un crujido detrás de mí me hizo girar con torpeza. Aquel pasillo central que había sido testigo del latido mecánico del corazón de bronce ahora yacía sumido en un silencio sepulcral. No había rastro de vapor, ni vestigio del coro de lamentos. Sin embargo, el aire seguía cargado de un perfume inequívocamente sulfuroso, mezcla de metal caliente y carne chamuscada. Sabía que la desaparición repentina de los sonidos no presagiaba alivio, sino la antesala de un peligro aún mayor. Con la linterna temblorosa en la mano, avancé unos metros más hacia el resplandor. Las paredes de roca comenzaron a descender en una suave pendiente y mis pies se hundieron en un fino polvo gris que crujía como ceniza bajo mis zapatos. Cada paso levantaba motas que danzaban en el rayo de luz, formando arabescos flotantes que recordaban las mariposas muertas de un cementerio abandonado. Inspiré con fuerza, llenando mis pulmones de ese aire cargado de historia y muerte. La apertura en la bóveda se amplió frente a mí, revelando un tramo de túnel cuyo techo se arqueaba en forma de ojo colosal. De ese ojo caían finas hebras de luz como llanto cristalino. Al mirar hacia abajo, descubrí que la vía férrea, antes rota y extraviada, resurgía como un puente de hierro bruñido que se curvaba hacia una escalera tallada en la roca. Cada peldaño resplandecía tenuemente, marcado con inscripciones en un alfabeto desconocido que se asemejaba a runas recientes y a la vez ancestrales. Con cautela, posé un pie sobre el primer peldaño. Un zumbido bajo, similar al de un violín, de cuerdas rotas, llenó el espacio. La escalera giraba en un sentido opuesto al movimiento del reloj, sumergiéndome en una espiral ascendente que desafiaba el mareo. Con la linterna iluminé esas inscripciones. Hablaban de viajeros extraviados, que hicieron pactos con voces sin rostro, de almas que se convirtieron en engranajes de una locomotora eterna. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al comprender que yo era el último nombre grabado en aquel mármol fantasmal. El hechizo del metal pulido parecía susurrar debajo de mis pies un canto monótono de bienvenida y condena simultáneas. Las runas emitían un fulgor rojizo en intervalos regulares, como el pulso sangriento de un corazón que no quería morir. A cada subida de luz, sentía como el aire se volvía más cálido y viciado, cargado de promesas rotas. Llegué a un rellano donde la escalera cedía ante una angosta pasarela de vigas cruzadas. Bajo mis pies, el vacío se abría en un abismo que absorbía la luz de la linterna como la boca hambrienta de un gigante al otro lado. Un arco de hierro bruñido sostenía un portón semisequiale con bisagras doradas. El metal estaba tallado, con reliefs de ruedas, pistones y engranajes, todos giratorios pese a la inactividad del lugar. En su centro, un rostro humanoide de bronce con la boca abierta en un grito eterno servía de pomo. Al tocarlo, un retumbo súbito sacudió la pasarela, el portón se abrió lentamente, emitiendo un chorro de aire caliente que olía a hierro fundido y a ceniza perfumada. Tras el arco, se extendía una cámara circular coronada por un domo de cristal negro en su interior. Un tren de apariencia más moderna descansaba sobre vías impecables.
Sus ventanillas reflejaban la penumbra con un brillo mortecino. No había nada de polvo ni grafitis arañando su carrocería. Parecía un convoy, en perfecto estado de revista, a pesar de hallarse en las entrañas de esa montaña maldita. Los faros frontales estaban apagados, pero su presencia irradiaba una atracción magnética tan poderosa que mis músculos comenzaron a ceder al deseo de subirme. Me detuve a varios metros de distancia, con la linterna temblorosa apuntando. Suelo, una voz, la misma que había desgarrado mi mente en susurros, emergió del tren, vibrando en cada baldosa del suelo. Bienvenido, conductor perdido. Tus cadenas están forjadas en mis entrañas. Sube, que el siguiente viaje no admite retorno. Ese punto. Reconocí el timbre de la pasajera pálida, y un gemido insectívoro surgió de mi garganta, atrapado entre el terror y la fascinación. Respiré profundamente, tratando de conjurar la cordura. Recordé que la palanca que había arrancado supuestamente había detenido el tren maldito, pero el núcleo mecánico que albergaba seguía latiendo en otra dimensión. Este nuevo convoy parecía alimentarse de mi voluntad, sin otra alternativa donde acudir y con la plataforma sellada tras de mí. Me acerqué con paso vacilante al primer escalón de la puerta. La campana que colgaba en lo alto emitió un tintineo desolado, y el reflejo de mi rostro se deformó en el cristal. Al contacto con el metal frío, un hormigueo recorrió mis venas e inmediatamente mis pupilas se dilataron. Una corriente de aire ascendente levantó mi abrigo, proyectando mi silueta contra la pared de vidrio. Supe entonces que solo tendría una oportunidad: entrar y confrontar aquello que me esperaba dentro, o quedarme fuera, consumido por la soledad y el arrepentimiento, junto a la puerta. Una última inscripción advertía en letras casi imperceptibles: nadie sale igual, todos regresan rotos. Un temblor en el suelo me confirmó que la máquina comenzaba a respirar de nuevo, con la mano ensangrentada apoyada en el jamón de entrada. Inhalé el olor a vieja infraestructura y a destino sellado. Mi reflejo me observó un instante más, dudando. Antes de mover la palanca interior, el vagón cobró vida con un gemido que hizo vibrar cada clavo del acero. La puerta se deslizó, invitándome a unirte al coro de condenados. Al cortar el candado de la puerta y deslizarme dentro del vagón, sentí como las bisagras chirriaban como uñas, rasgando un ataúd. La penumbra se deshizo en un halo mortecino que pendía de las bombillas traslúcidas, proyectando sombras increíbles sobre los asientos. Cada asiento parecía moldeado para un cuerpo inexistente, acolchados hundidos, tiras de tela rasgada, hilos suspendidos que temblaban aunque no hubiese corriente de aire. El pasillo central se alargaba más allá de lo razonable, como si el tren estuviera construido para huéspedes eternos que jamás desembarcarían. Hice un paso lento y comprobé con sorpresa que no había suelo sólido bajo mi bota derecha. El vagón estaba suspendido sobre una manta líquida de niebla grisácea que lamía los bordes del estribo. El primer relincho del motor retumbó y me obligó a inclinarme contra la pared. Un latido sordo recorrió el metal, reverberando en cada costura. Un murmullo antiguo emergió de los rincones, voces fragmentadas que parecían solicitar mis recuerdos, mis confesiones, mi propia voluntad para proseguir. Alé con cautela del pasamanos y avancé hacia el centro del pasillo, donde un fémur de hierro oxidado, atado con cadenas percudidas, colgaba del techo. Era como un ataúd suspendido, cuya tapa dejaba entrever un fuego ceniciento que chisporroteaba con gorgoteos de agonía al cruzar el punto medio del vagón. El aire se espesó tanto que cada inhalación se sentía espesa como si estuviera tragando alquitrán. Mis pulmones ardían y un sudor frío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. A ambos lados, tras las ventanillas empañadas, se reflejaban siluetas que se incorporaban con lentitud. Eran viajeros, válidos, cuyas caras semiocultas por capuchas se volvieron hacia mí. En lugar de ojos, trozos de cristal oscuro brillaban con la luz mortecina del vagón. Extendieron las manos hacia la puerta, rebanando el aire con dedos esqueléticos. El ritmo del motor se aceleró.
y el vaivén del tren en la vía retumbó. Como un tambor de batalla, sentí un estremecimiento de pánico, pero mis pies parecían pegados al suelo. Intenté retroceder y tropecé con un cuerpo rígido que se desplomó en el pasillo, al girar la linterna hacia donde había caído. Descubrí que no era un muerto cualquiera, su mano rezumaba aceite oscuro y su uniforme, hecho jirones, llevaba bordado el nombre de un maquinista desaparecido décadas atrás. El hombre abrió los labios y exhaló un bufido de vapor caliente. El tren nunca para, balbuceó antes de deshacerse en humo fétido. Avancé tambaleante, aferrándome al respaldo de un asiento cubierto de óxido. Buscaba la cabina del conductor, convencido de que allí hallaría respuestas o, al menos, la palanca capaz de detener esta pesadilla. Pero cada vez que giraba la cabeza al fondo del vagón, más compartimentos me encontraba. Vagones fantasma conectados en cascada, como un laberinto móvil. Al iluminar la placa del primer coche, decía destino olvido, el siguiente, estación inexistencia. Cada placa era un epitafio, una advertencia de que cualquier parada en estos rieles equivaldría a perder el nombre, la memoria. La esperanza, un grito desgarrado, surgió de la última ventanilla cercana. Apreté los dientes y corrí hacia allí, sorteando fragmentos de metal retorcido que sobresalían del suelo. Empujé la puerta con fuerza y quedé frente a frente con la pasajera pálida. Esta vez no necesitó susurrar, sus labios se partieron en una sonrisa Glacier. La luz de la linterna me devolvió la escena con nitidez horrorosa, colmillos largos, ojos que absorbían toda claridad y unas manos manchadas de un líquido negro, sangre, aceite, alquitrán, que goteaba sobre el pasillo. Por un instante, creí que todo iba a detenerse, que la realidad se fracturaba aquí mismo. Pero justo entonces el tren embistió un cambio de vía con un estruendo brutal y el vagón se ladeó, lanzándome contra la mujer. Su voz surgió ronca, llena de ecos. Todos los que suben a este tren deben pagar el servicio, con un suspiro y con un grito al final. Al enfocarla con la linterna, su rostro osciló, convirtiéndose en centenares de rostros encadenados que clamaban auxilio. Era un collage de lamentos humanos, madres, niños, viajeros anónimos que habían sucumbido a la promesa de un trayecto sin billete. Aquella visión me heló la sangre, pero también alimentó mi rabia. Con un empujón logré apartarla y me precipité por la escotilla que daba al techo del tren. Sentí el viento glacial azotarme la cara, pero el frío nunca era suficiente. Observé el interior desde ahí arriba, un cañón de metal infinito, sin ventanas, sin fin. El retumbo del motor se convirtió en un estruendo atronador que sacudió cada viga bajo mis pies. Los raíles crujían y se retorcían hacia un horizonte que no existía. A un costado, la palanca principal palpitaba con un fulgor enfermo, como si fuera un corazón vegetativo. Tuve claro que ese era el mecanismo de control. La última oportunidad de liberarme o acabar convertido en un engranaje más. Descendí por un pasamanos lateral con la agilidad de quien pelea contra el terror y clavé las uñas en la cubierta metálica para no caer de bruces. Al llegar a la cabina, el conductor, lo que quedaba de él, era un espectro encorvado, desprendido de su propia sepultura. Sus huesos crujieron al voltear la cabeza y sus cuencas vacías apuntaron hacia mí, mientras sus dedos desatornillaban el timón con torpeza. Detrás de él, un panel de gauges zumba con agujas oscilantes, presión, tiempo, vidas, todas marcadas en rojo. De pronto, el tren dio un sacudón bruto. Fue como si alguien hubiera estirado cada rail. Tensó la vía hasta quebrarla. Vi las manecillas retroceder a ritmo frenético. La presión subió en el panel y el motor jadeó. Comprendí que tirar de esa palanca podría revertir el trayecto, un regreso imposible o un colapso total. La sombra traslúcida de la pasajera apareció en el umbral de la cabina con la sonrisa más perversa que jamás haya visto. Extendió la mano hacia mí y, al tocarla, sentí un torrente helado que quiso arrancarme la voluntad. Con el pulso al límite, reaccioné, quité los tornillos de la palanca con un giro violento. El mecanismo cedió y las agujas del panel cayeron a cero, en el instante en que mis músculos liberaron la palanca.
Un grito infernal resonó por todo el convoy. El motor rugió un último alarido antes de silenciarse quijosamente. El tremendo estruendo se quebró en 1000 cristales de sonido. La pasajera quedó congelada en su postura y el conductor espectro se fundió en un remolino de chispas negras. Un silo de silencio absoluto me envolvió como una tumba. De pronto, el vagón dio un frenazo final, el sonido de los frenos, desgarrándose, retumbó en los huesos y la tierra tembló bajo los rieles. Las puertas se deslizaron con cadencia premonitoria. Frente a mí, como emergiendo de la nada, apareció una estación iluminada por una luz mortecina, con muros bordados en óxido y un reloj detenido a las 12. Era la misma estación de la que partí. O quizá otra de la misma línea maldita. El pasillo se vació en un silencio irreconocible, sin niebla ni lamentos, pero con el eco de aquel cauce mecánico aún latiendo en mis oídos. Al salir de aquel vagón maldito y pisar la plataforma iluminada por un fulgor mortecino, sentí el latido amortiguado de mi propio corazón compitiendo con el eco de los frenos. El reloj de pared, detenido en las 12 en punto, parecía reírse de los relojes normales, destinados a marcar el tiempo y no a perpetuarlo en un instante eterno. Las baldosas, desprovistas de polvo o escombros, reflejaban la silueta de mi abrigo, hecho jirones, pero no mostraban mi rostro completo, solo fragmentos, un ojo en cada losa. Como si la estación me espiara desde abajo. A lo lejos, un tren espectral, idéntico al mío, se acercaba sin perturbar el aire. Sus ruedas no rozaban riel alguno. Avanzaba sobre el propio vacío. Los faros frontales emergieron del humo grisáceo, que flotaba sobre las vías inexistentes, proyectando un haz de luz que se separaba en dos para rodearme, apretándome el pecho. La pasajera pálida apareció de pie junto a un muro carcomido, apoyada contra un mural de recuerdos borrados. No abrió la boca, pero la letanía resonó en mi mente. Has llegado a la conclusión. Ahora paga tu billete. Retrocedí hacia el pasamanos oxidado de un banco solitario y me aferré con la fuerza que sobrevivía en mis dedos. A mi izquierda, un pasillo oblicuo conducía de nuevo a las entrañas de la tierra. A mi derecha, un portal de hierro forjado dejaba al descubierto otro vagón detenido, tan inquietantemente estático como una tumba. Entre mis entrañas bullía la idea de huir hacia ese pasadizo opaco. Pero mi instinto me recordó que ya había caído varias veces en trampas similares. Solo había una salida real: enfrentar a aquella locomotora y abrirle la compuerta. Con cada paso que di, el tren sin rieles vibraba con un zumbido metálico que describía la forma de una carcajada. Alcancé la mitad de la plataforma y toqué la superficie del convoy. El metal estaba hirviendo, como si su corazón mecánico aún latiera en otra dimensión. Jadeé de horror y retrocedí, pero una presencia invisible me empujó hacia adelante. Eran manos etéreas jalándome por la nuca, recordándome que el servicio ya había comenzado y no había billete de vuelta. Un chirrido agudo emergió de la bocina mientras la puerta del tren se deslizaba con un lamento. Dentro, los asientos estaban vacíos, pero en el suelo aparecían huellas sanguinolentas que se dirigían al fondo del vagón. Hice un ademán de detenerme, pero mis pies obedecieron un mandato interno. Entré y me interné en aquel pasillo sin fin. La niebla gris me envolvió de inmediato, arrastrando centímetros de mis botas hacia un destino desconocido. Cada compartimento presentaba un escenario diferente, rostros atrapados en espejos que imploraban auxilio, fragmentos de voz suspendidos en tubos de vapor y ascuezas de lumbre pútrida que surgían de pozos en el suelo. A mi paso, las sombras danzaban, imitando mi modo de caminar, burlonas, anticipando mi caída. El traqueteo había desaparecido, sustituido por un pulso hipnótico que se colaba en mis oídos como un tambor de funeral. Al llegar al último vagón, reconocí el lugar, la cabina de mando. La palanca de control yacía inclinada hacia mí, rodeada de un charco de líquido oscuro que despedía destellos rojos. Sobre uno de los asientos, el maquinista de espectro reposaba boca abajo, completamente inmóvil, como si su propia sombra lo hubiera estrangulado.
Avanzar una vez más suponía arriesgar la perdición eterna. Retroceder, perder la cordura en la estación maldita. Una voz rasposa, la de la pasajera, rezumó desde la cámara de eco que era la cabina. Solo quien enfoque la luz de su corazón verá la vía de salida. Me interné dentro, con las manos ensangrentadas y temblorosas, y puse la palma sobre la palanca. En aquel contacto, sentí su calor abrasador y la frialdad de la tumba. Exhalé con fuerza, recordando mi nombre y el mundo al que deseaba regresar. Tiré de la palanca hacia abajo, en un gesto decidido, y todo el tren se estremeció en un gemido mecánico. El techo se quiebra, ronroneó, rejillas se abrieron, liberando chorros de vapor blanco que formaron una espiral ascendente entre las paredes. Esa corriente de aire formó un pasillo de luz pura, tan cegadora que mi mirada ardió al recibirla. Con cada exhalación de vapor, vi descender los fragmentos de la esfera de bronce y las vigas torcidas cobrar vida, transformándose en rieles brillantes que se extendían hacia la claridad. El motor emitió un estampido final y el tren pareció suspenderse en el aire. Mi mente osciló entre el alivio y el miedo. Estaba a punto de regresar, o de quedar suspendido para siempre en aquel instante fatal. La niebla se disipó lentamente, hablando de un límite tangible. Entonces, la puerta se abrió de par en par, liberando una haz de luz tan blanca que mi piel se nubló. Di un paso al frente, consciente de que ese único movimiento decidiría si volvía al mundo de los vivos o si mi espíritu quedaba unido a las vías para siempre. El suelo tembló bajo mis botas. Por un instante, creí percibir que alguien me susurraba al oído: regresa, pero si lo haces, sabrás que nada será igual. Di un segundo paso. Y otro más. La claridad envolvió mi rostro mientras el túnel de rieles brillaba bajo la bóveda partida. Felicitaciones, valiente viajero de la medianoche. Has recorrido cada túnel, soportado el alarido del tren y atravesado la niebla que separa la realidad de lo espectral. Pocas personas poseen la paciencia y el temple necesarios para escuchar un relato que desafía la razón y convierte el silencio en un eco permanente. Tu perseverancia demuestra que tu curiosidad y tu valor no se amedrentan ante lo desconocido. Llegar hasta aquí no es un logro común, mientras muchos se conforman con un susurro de terror. Tú has decidido probar la fría seducción de los rieles malditos y el calor de un corazón de bronce retorcido. Eres de los pocos que han sabido contener el aliento cuando el convoy dejó de latir, que han mantenido la mirada firme ante la pasajera pálida y han sentido, en cada músculo, el peso de la noche. Ese temple te convierte en un guardián de estas historias y en parte esencial de este canal. Para celebrar tu coraje, te invito a dejar un testimonio imborrable. Comenta abajo la frase: mi coraje de medianoche mantuvo vivo el tren fantasma, y demuestra que fuiste tú quien enfrentó la oscuridad sin retroceder. Con esas palabras, reconocemos a los verdaderos valientes que no huyeron del último túnel y sellan su nombre como hermanos de la noche. Tu comentario no es un simple gesto. Impulsa este canal hacia nuevos viajeros de lo oculto, señalando al algoritmo de YouTube que aquí habita el misterio que otros buscan. Además, compartir este video les ofrece a tus amigos la llave para sumergirse en relatos que no se limitan a atemorizar, sino que despiertan el deseo de mirar más allá de lo visible. Cada me gusta y cada suscripción son rieles que sostienen la locomotora de nuestro viaje, asegurando que nuevos relatos oscuros alcancen a mentes inquietas como la tuya. Si ya has pulsado suscribirse, gracias por ser parte de esta expedición nocturna. Si aún no lo has hecho, únete. Tu suscripción es la vigía que protege este canal de los olvidos y enciende la luz tenue que guía a otros al borde del andén. Comparte este video en tus redes, porque el temor se combate compartiendo historias. Y entre más oídos dispuestos, más fuerte retumbarán los susurros de lo inexplicable. Así, mi querido caminante de sombras, termina el trayecto del tren fantasma. Pero recuerda, cada vez que cierres los ojos y escuches el eco de unos rieles perdidos, sabrás que existe un andén donde los valientes pagan su billete con el temblor de la noche.
Hasta el próximo viaje, mantén tus auriculares listos y tu valentía a flor de piel. Te espero en la próxima estación de lo oculto.